Las imágenes de la guerra, estamos en vivo allí, en la Franja de Gaza, con Gabriel Michi, recorriendo toda la zona, mostrando lo que es esta cruda realidad, donde hay ya hasta el momento contabilizados más de 2.200 muertos. Se habla de más de 300.000 soldados en la frontera. Se habla de un avance por tierra sobre la Franja de Gaza por parte del ejército israelí. Se está hablando de un doble frente de combate por el lado de Cisjordania y por el lado de la Franja de Gaza. Pero las imágenes crudas de la guerra tienen que ver también con lo que se vive. El periodista que está cubriéndolo, vamos a ver el momento en que Gabriel Michi tiene que refugiarse porque estaban bombardeando la zona y corría peligro la vida de todos los que estaban allí presentes. Veamos y compartamos ese momento. Ceci Cohen está en Ashkelon, una de las ciudades más atacadas, más bombardeadas por el Hamas. Acabamos de llegar a un lugar que acaba de ser bombardeado, un lugar de civiles, una residencia de civiles, y la destrucción es total, tanto en los edificios que han quedado derrumbadas gran parte de su estructura, como en los vehículos alrededor. Y acá van a ver, miren, les voy a mostrar un pedazo del proyectil que cayó, es de metal directamente, un pedazo del proyectil que me acaba de acercar un vecino para mostrarnos los vestigios que quedaron de estas explosiones. De esto encontramos todo el tiempo, como hoy le mostrábamos también la cabeza de un cohete que cayó en las afueras de Ashkelon. Bueno, fíjense, gente que ha perdido gran parte de sus casas, que ha perdido sus vehículos o con daños estructurales, gente que está desesperada por esta situación, el dolor que se vive, y esto que no es otra cosa que las postales más terribles, más dramáticas de una guerra que comenzó el sábado, por lo menos este último capítulo, con la invasión por parte de Hamas a distintos lugares de Israel, llevándose muchísimos secuestrados y también asesinando a muchísimas personas, pero que siguió con los bombardeos cruzados entre Israel y la Franja de Gaza con el Hamas a la cabeza, y que en definitiva hoy se traduce en estas cuestiones. Vemos los vestigios de esta explosión, pedazos de los vehículos, incluso las chapas de los autos, ¿no? De un auto japonés, ¿no? Que se ve que fue arrancado en medio de la explosión. Empiezan a sonar las sirenas. Un refugio urgente, porque empiezan a sonar las sirenas y nos tenemos que esconder en algún refugio. Ahí van a ver cómo es justamente cuando empiezan a sonar las sirenas que nos tenemos que meter en los refugios. Acá, junto con los reservistas, nos tuvimos que esconder aquí mientras se escuchan las bombas que se detonan. De esto se trata la guerra, permanentemente un bombardeo incesante. Escuchen las bombas. El miedo, el terror que genera cada momento donde empiezan a sonar las sirenas y obligan a que la gente tenga que salir corriendo y buscar un refugio urgente. Nos pasó, pudimos meternos en este edificio. Es un edificio que en su lado lateral, en su frente en realidad, fue uno de los impactados por la bomba de hoy, pero que esta parte estructural quedó en buenas condiciones. Este es un lugar para refugiarse porque al estar las estructuras de vigas es más seguro. Fíjense, estamos acá justo con los vecinos de este edificio, pero también con los equipos de rescate. Esto es lo que hay que hacer cuando se escuchan las sirenas: salir corriendo, buscar refugio. Los edificios, un dato importante, tienen todas sus puertas abiertas para cualquier persona que tenga que salir corriendo y meterse en un refugio, en protección, refugiarse por las bombas, puede hacerlo en cualquier lugar. Este es un dato también que llama mucho la atención. Las puertas de los edificios están abiertas porque la prioridad obviamente es la vida. Do you speak English? No English, ישראל. זה ארגון טרור, צריך להרוג אותם, לחסל אותם, להשמיד אותם לגמרי. אם לא נשמיד אותם, עוד שנה זה יהיה עוד פעם אותו דבר. המלחמה תמשיך, והם ימשיכו לאגור טילים, ופיגועים, וחטופים. Gracias. Gracias. Do you speak English? A bit. A bit, okay. What do you think about this?
The terror attacks on Israel are many years. There are ongoing attacks on Ashkelon, and this is nothing new to us. Just bad luck that it hit our building, but it was just a matter of time until it happened. Bueno, un poco nos cuenta cómo está viviendo todo esto, esta destrucción que hemos visto en los edificios y cómo tuvieron que salir corriendo. It's one of the worst morning in the attack, no? I think that the first days of the attacks were a lot worse because there were terrorists going on in the streets and shooting people. So for now it's a lot better than the first few days. Okay. Because there are only rocket attacks, no terrorists going in the streets and everything. Claro, me dice, claro, tiene razón. El peor momento fue, gracias, thank you very much. El peor momento fue sin duda el lunes. El sábado cuando los militantes del Hamas entraron por las calles matando gente, tanto en Ashkelon como en otras ciudades fronterizas, y obviamente esto sí fue un día muy duro porque los bombardeos fueron incesantes. Lo que ahí vieron lo que duró el tiempo de refugio, unos minutos nomás, porque fue más breve este ataque que los otros que hemos protagonizado, pero bueno, justamente de esto se trata la guerra, una guerra que hasta el momento ha dejado en total más de 2.000 muertos de un lado y del otro, y que ahora se cobra también estos daños impresionantes. Estamos viendo el testimonio de Gaby Michi en primera persona, cuando tiene que buscar refugio en un edificio, con la salvedad que ese edificio también puede caer un misil en el lugar y por más que tenga estructura para sostenerlo, hasta cierto punto puede hacerlo, poniendo en riesgo su vida y todos aquellos que están allí. Uno veía en primera persona lo que es el riesgo que se corre en una guerra, el miedo que empieza a movilizar, porque el terror paraliza, el pánico paraliza, el miedo moviliza. Fíjense cómo la pantalla partida en 4 nos va mostrando las dos zonas, ¿no? Gaza como Israel, y allí vemos cómo en ambos lados se está trabajando. Veíamos la Media Luna Roja que va trabajando con los refugiados, allí en la zona de Gaza, Palestina, mientras que en Israel los rescatistas van haciendo las tareas, digamos, como pueden, rescatando personas bajo los escombros, intentando que los habitantes de la zona la evacúen lo más rápido posible. Muchos no se quieren retirar de la zona porque viven allí. Allí están todas sus pertenencias. Los testimonios son tremendos. Van a escuchar testimonios que nos hablan que han perdido familiares, donde muestra la crueldad de la guerra más allá de las propagandas que se van realizando de un lado y del otro para mostrar la crueldad del otro, pero en el fondo todo lo que vemos es víctimas y más víctimas, porque son ya más de 2.500 muertos. Recordemos que esto comenzó el sábado, cuando el grupo Hamas o mercenarios, soldados del Hamas invaden Israel con parapentes, motorizados, disparando a diestra y siniestra, matando personas que estaban en una fiesta, y allí comienza todo este enfrentamiento y que va lentamente agudizándose, se va profundizando, porque ya prácticamente el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha declarado la guerra a Palestina, y hay que ver los dos frentes. Uno es Cisjordania y el otro es Palestina, allí en la franja, donde en ambos frentes se está disparando. Hay 300.000 soldados alrededor, desplegados. Pero vamos a ver la segunda parte de este bombardeo. Nos van a escuchar las detonaciones que hubo en la zona de la franja de Gaza. ¡Uy! Cayó algo. Esperen que están cayendo bombas en estos momentos. La escuchamos. Están cayendo bombas en estos momentos. Hay un bombardeo incesante. Tuvimos que ponernos bajo techo. Están cayendo muy cerca las bombas en este momento. Ustedes están viendo. Estamos todos protegiéndonos como podemos. ¿Hay refugio ahí? En un momento donde la explosión se escuchó muy cerca. Lo que pasa es que quedamos en un lugar donde no estaba ningún refugio cerca. Vamos a movernos a ver si conseguimos una imagen mejor también. Pero la verdad es que nos agarró en un lugar que está todo cerrado y que no hay refugio justamente, ¿no? Él me estaba contando recién que había estado acá en esta zona
un rato antes de que explote la bomba. When you visit this site. Yes. Before 5 minutes before it's 5 minutos the antes de que bomb, explote la bomba. I buy here in the super, see the super here? Sí. I buy food and everything. And I put the car, I think, here outside, and I go down and everything. Claro, estacionó, compró Había comida, venido, compró bebida y se 5 fue. minutos antes. Claro, exactamente. Y ahí Ezequiel les mostraba el comercio donde él vino a comprar la comida y se fue y tenía el vehículo acá enfrente. Por 5 minutos salvó su vida. You save your life for 5 minutes. Yeah. You have a God. We have a God, we have a army, good army. Everything okay. We win. Everything okay. Bueno, él dice que estuvo en la Armada, que obviamente desea y plantea que van a ganar, que las cosas Sí. van a estar bien y que ellos van a ganar, ¿no? Sí, un dios esto y, es lo que dice y un este ejército, hombre dijo, que- ¿no? Claro, un army. Sí. Aparte un dato interesante es que él, digamos, la verdad, yo le decía que tiene un dios aparte porque por 5 minutos salvó su vida. Fíjense que no pudo haber sido una verdadera tragedia y en este caso esta explosión no dejó muertos ni heridos, pero de milagro, la verdad, de milagro. Ahora vamos a empezar a ver el cráter que deja una bomba, un misil, ¿no? Recuerden que se están disparando unos misiles que se van después, se dispersan y barren con todo lo que está debajo de ellos. Este es el cráter de una bomba que detonó allí en la zona cercana a la Franja de Gaza, zonas que en parte están siendo evacuadas, en parte no se evacuaron, también en algunos casos tuvieron que autoevacuarse a partir del feroz ataque del grupo Hamas, pero realmente cuando uno empieza a ver la destrucción absoluta que produce una guerra, los bombardeos, donde ambos bandos, en este caso Israel y Palestina, se van enfrentando allí en la Franja de Gaza. Después vamos a repasar también lo que está ocurriendo en el norte de Israel, donde limita con Cisjordania, donde también se van a empezar a producir enfrentamientos y se especula, digamos, cómo va a reaccionar el mundo árabe, ¿no? Esto es la peor imagen de una guerra y no estamos viendo todavía las víctimas fatales. Estamos escuchando testimonios de personas que han sobrevivido a ataques, a bombardeos, de un lado y del otro. Esto ocurre del lado israelí. Fíjense ustedes, la destrucción es absoluta, cómo van quedando las estructuras en pie de algunos edificios, otros son completamente destruidos. Nos contaba Gaby recién que las puertas están abiertas porque allí cualquiera que pueda busca refugio, el accionar permanente de las ambulancias, rescatando, miren este caso, ¿no? Chiquitos, muy chiquitos, que con sus padres están siendo evacuados de la zona, se evacúan personas heridas, y vos ves un lado y el otro. Cuando vean la medialuna roja, es del lado de Palestina. Cuando vean que dice ambulance solo, es del lado de Israel. Y allí es permanente, ¿no? Esto es un incesar. Fíjense, de la pantalla, del lado izquierdo de la pantalla, es la zona de Palestina. Cómo rápidamente las ambulancias de la medialuna roja van rescatando menores. Este testimonio es tremendo porque es un padre que le dice a sus hijos que no tengan miedo, que se cuiden, que no tengan miedo, que él los va a proteger. ¿Cómo? Ni él sabe. Pero el tema es evitar que los menores entren en pánico y se inmovilicen. Vean ustedes cómo permanentemente el accionar de las ambulancias van rescatando, fíjense, matrimonios que se llevan en alzada las mujeres, hombres que trasladan los chicos. Vamos a entrar en diálogo con Gabriel Michi, que está en Tel Aviv. Gaby, ¿cómo te va? Buenas tardes para nosotros. Estamos en Tel Aviv. En Tel Aviv, sí. Gaby, te escuchamos, buenas tardes. Hola Gallego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, acá estamos, un día muy agitado que tuvimos en el día de hoy. Estuvimos en Ashkelon nuevamente, que es una ciudad que está apenas a 13 kilómetros al norte de la Franja de Gaza. Y bueno, durante todo el día hubo bombardeos constantes. En por lo menos 5 oportunidades tuvimos que meternos en refugios porque empezaron a sonar la sirena. La primera sirena en realidad cuando estábamos llegando
a este lugar, pasó que vimos una alerta de que había pasado un bombardeo cerca y vimos que había caído una bomba en un descampado que había provocado un incendio y nosotros fuimos los primeros en registrarlo. Pero a partir de ahí se sucedieron una serie de ataques, uno nos agarró en plena ruta sin posibilidades de hacer absolutamente nada y ahí sí lo que pudimos ver es en vivo y en directo cómo funciona la cúpula, la famosa cúpula de acero, ¿no? Este escudo antimisilístico que tiene Israel, que cuando aparecen los cohetes lanzados, en este caso desde la Franja de Gaza, salen los misiles israelíes a interceptarlos en el aire. De vez en cuando uno de estos cohetes no es interceptado y cae en, como mostramos hoy, o en un edificio de departamento civil, o en un edificio comercial, o en una sala pediátrica de un hospital, como lo que mostramos hoy en vivo allí en C5N. Lo que están viendo acá atrás mío es una de las bombas que cayó aquí en Tel Aviv el día sábado. Fíjense, esto es una residencia, eran 4 departamentos, no quedó absolutamente nada. En estos 4 departamentos había un hombre que vivía, que se salvó, fíjense el detalle, porque él era un hombre que trabaja en seguridad nocturna y cuando cayó la bomba él estaba trabajando porque fue de noche, ¿no? Y esa circunstancia de la vida fue lo que hizo que él no fuese afectado. Pero fíjense cómo no quedó nada de estos 4 departamentos que recibieron el impacto de esta bomba el pasado día sábado. Gaby, digamos, ¿cuál fue el momento donde vos sentiste que, más allá digamos, del peligro que permanentemente uno está cuando está en estos lugares, el momento que vos sentiste que realmente había peligro, que la vida de todos los que estaban alrededor tuyo estaban en peligro? Porque uno imagina que los bombardeos no son permanentes, pero sí son continuos. Es decir, cada 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pero son continuos. Y vos sentís en un momento que estás totalmente fuera de resguardo. Sí, bueno, ahí yo te digo, hoy el momento quizás más crítico fue cuando estábamos en plena ruta frente a un descampado, empieza a sonar las sirenas. Nosotros lo primero que tenés que hacer es abandonar el auto, porque el auto es un blanco, digamos, y puede explotar, ¿no? Y buscar refugio. Tuvimos que tirarnos al piso en un lugar donde era tipo un lugar muy arenoso, que a metros de ahí nomás había un auto abandonado que el sábado miembros del Hamas habían intentado una incursión terrestre y habían sido abatidos por la policía y el ejército israelí. Y en ese momento no teníamos dónde protegernos. Y empezó a caer una bandada de explosiones, a haber un montón de explosiones, y vimos arriba nuestro, cómo funcionaba el escudo antimisilístico y explotaban las cosas. De hecho, vimos, por ejemplo, algo que nosotros mencionamos en salidas anteriores, cuando se produce el impacto del misil israelí interceptando el cohete enviado desde la Franja de Gaza, que caen los restos y que podían alcanzar, impactar en cualquier persona. En el día de hoy, yo te digo, después de eso, ese fue el primer momento donde empiezan a sonar las sirenas cuando estábamos ahí en Ashkelon. Después de eso hubo 4 veces más, pero creo que la peor de todas fue esa porque no teníamos dónde refugiarnos. En las siguientes nos pudimos meter en una especie de peluquería que estaba rota sus vidrios por un impacto de una bomba anterior. Estábamos haciendo una salida en un edificio comercial que también fue alcanzado por una bomba. Ahí nos metimos por la ventana de esa peluquería y nos pudimos meter hasta en el baño, que era el lugar más seguro y más cerrado. Tenés que alejar siempre de las ventanas en esas circunstancias e ir lo más internamente posible a los edificios. A los pocos minutos de eso, también estando en la calle, vuelve a sonar la sirena, nos logramos
meter ahí sí ya en el refugio que había en el edificio junto con 3 mujeres que pertenecían al ejército que estaban allí justamente y otros colegas. Nos metimos en el subsuelo, 3 pisos abajo, y ahí se sintió cómo retumbaban algunas paredes. Esa fue la tercera. La cuarta fue cuando estaba, pero en este caso no sonó la sirena, estábamos cubriendo la bomba que había caído en la sala pediátrica del hospital de Ashkelon, y en ese momento había otros colegas más también y un hombre de seguridad. Se siente un impacto de una bomba muy cerca, pero llamativamente en ese caso no sonó la sirena, cosa muy rara, o sea, logró violar el sistema y de hecho que las sirenas no lo detecten, esa bomba. Y al rato, cuando ya estábamos por salir de Ashkelon, estábamos con nuestro fixer yéndonos de Ashkelon, y empezó a sonar la sirena, y ahí tuvimos que meternos en un estacionamiento que claramente se notaba que había sido utilizado como refugio. Pero te digo, de todas las experiencias que hoy tuvimos bastante traumáticas, la peor de todas fue cuando nos agarró a la intemperie sin tener ningún lugar donde poder refugiarnos, porque aparte pensemos que esto, digamos, gran parte es desierto, ¿no? Entonces, los arbustos que vos tenés para cubrirte, muchas veces son arbustos muy pequeños, no son árboles, grandes árboles. Y bueno, y estábamos a la buena de Dios en ese momento. Mira, vamos a repasarlo, Gaby, si te parece, porque vos decís a la buena de Dios, y lo que cae del cielo, hierro. No es que caen gotas de agua, hierro, y el hierro candente, que es peligroso por donde lo mires. Vamos a recordar y repasar ese momento, Gaby. Al lado estamos viendo en acción un bombardeo y la respuesta del escudo de hierro, el escudo de acero, mientras cayeron misiles muy cerca de Ashkelon, en un momento donde suenan las sirenas y las bombas. Estamos viendo cómo se producen los destrozos de estos ataques, y lo que van a ver, escuchan las bombas. Y vimos salir, sonaron las sirenas, ahí va a ir un cohete, fíjense, lo van a interceptar. Acá hay más. Así funciona el escudo aéreo, el escudo de acero, frenando los bombardeos. Las explosiones son incesantes, todo el tiempo están sonando, y el escudo de hierro frenando los ataques que llegan desde la Franja de Gaza en las afueras de Ashkelon. Hace por lo menos 7 minutos que comenzó este ataque y no para, no cesa. C5N te está mostrando en vivo lo que es la guerra y lo que son estos hechos terribles, terribles, y estos incendios que se provocan a raíz de los misiles que caen aquí muy cerca de la Franja de Gaza en la ciudad de Ashkelon. C5N te lo muestra como nadie. Ahí repasábamos con vos, Gaby, este momento, donde estabas, como bien contabas vos, en pleno desierto. Claro, también hay que entender que, digamos, la defensa misilística, los misiles, van a una altura y una velocidad que es muy difícil de registrar. Una cosa es hacerlo con 35 cámaras y otra es como estás vos allí en medio del desierto de día, con una cámara y viendo, escuchando los impactos. Y uno se pregunta, Gaby, ahora que, digamos, está más tranquilo allí en Tel Aviv, ¿cómo ese mismo escudo no funcionó cuando ingresan por la frontera de Gaza, ¿no? Es la pregunta que me parece que es lo que se va a analizar de aquí en adelante. Claro. Yo te diría que, bueno, acá hay un tema que es fundamental, ¿no? La parte más complicada de lo que ocurrió este sábado fue, sin duda, el ingreso vía terrestre, ¿no? Porque ahí se logró hackear la defensa israelí en todo el muro que rodea la Franja de Gaza por varios puntos. Hay quienes hablan de que
fue, digamos, llevado por delante en 80 puntos, otros hablan de hasta 200 lugares por donde se cruzaron los milicianos del Hamas, y esa es la parte más difícil. Después están estas imágenes que hemos visto de gente que llega con parapentes y cruzó la frontera de esa manera. Están los ataques desde el mar también, pero la parte más fuerte de los ataques fueron ataques terrestres. El escudo de acero o la cúpula de acero es muy efectivo, de hecho logra derribar entre el 95 y el 98% de los cohetes que se lanzan, pero no es el 100%. Claro. Y entonces lo que está haciendo Hamas con estos ataques es hacer un lanzamiento colectivo de muchos cohetes a la vez, porque descubrió que de esa manera el grado de falla del escudo antiaéreo permite que 1 o 2 o 3 o 4 de los cohetes de 100 que lanza en una tanda logren su objetivo de impactar en el objetivo en territorio israelí, ¿no? Entonces, lo que hace Hamas es eso, te lanza una ondanada de cohetes, todos juntos a la vez, y salen los misiles de Israel para frenarlos, pero algunos se escapa, y el que se escapa impacta. Y vos sabés que me contaban la gente ahí en Ashkelon que muchas veces les pasa que el impacto que produce un cohete es repetido después por otro cohete muy cerca, en el radio de acción de ese cohete. ¿Por qué? Porque encuentran que hay como un agujero, si se quiere, por el cual pueden ingresar, ¿no? Que al no ser detectado por por el escudo antiaéreo, esa rendija, digamos, aérea les permite, y por eso a veces pasa que en una diferencia de, ponele, 80 metros, un día cayó una bomba y a los 2 días cayó otra bomba, ¿no? Como nos pasó ayer en Ashkelon, cuando estábamos mostrando una casa que había sido alcanzada por un cohete de Hamas, que a los 2 días, 2 casas al lado, había caído otro cohete de Hamas. ¿Por qué? Porque pareciera que encuentran, cuando se enteran Hamas que ese cohete que cayó en tal lugar no fue justamente interceptado por el escudo de acero, entonces vuelven a probar en ese lugar, ¿no? Pero más allá de que después mandan por ahí 100 misiles o 100 cohetes juntos. Cabe, el punto está ahí, y como decís, bueno, el ataque por tierra. Ahora, la pregunta de millón, lo que uno se pregunta desde Argentina, que estamos muy lejos donde estás vos, es ¿cómo continúa esto? Porque hay que ver cómo reacciona el mundo islámico, se ha convocado una suerte de intifada, hay que ver cómo ingresan, cómo va a actuar la frontera de Cisjordania, porque son 2 frentes, norte y sur, muy complejos de cubrir, por más que haya 300.000 soldados en la zona, ¿no? Sí, yo te diría incluso que hoy la principal preocupación, más allá de lo que está pasando con Hamas, es lo que está pasando en el norte de Israel, con el Hezbollah desde el Líbano, porque hubo un montón de alertas que surgieron en el día de hoy, nomás, de ataques que llegaron desde la zona norte de Israel, desde el Líbano, donde opera el Hezbollah, que recordemos, el Hezbollah es apoyado por Irán, ¿no? Les vamos a mostrar una captura de un momento hoy de la tarde cuando volvíamos para acá. Empieza a sonarnos el celular con la advertencia de que había bombardeos uno tras otro. Fíjense cómo estaba en ese momento donde había bombardeos. En casi todos esos puntos rojos, son ahí, reportes de bombardeos en toda Israel. A ver, ¿se llega a ver? Perfecto. Tremendo. Ahí lo dejo ahí. ¿Al mismo tiempo eso? Fíjense. Es impresionante. Todo fue en el término de 20 minutos. Esto. Para que uno tome la dimensión de que la cosa no se terminó el sábado con la incursión de los miembros de Hamas a territorio israelí. Esto continúa y se ha sumado ahora muy fuerte los ataques por el norte del Hezbollah desde el Líbano.
¿no? Entonces es un tema muy, pero muy preocupante y les digo, hoy desde el día que llegamos nosotros acá, que fue el día lunes, hoy fue el día que más sirenas y más alertas surgieron después del sábado. Obviamente el sábado fue el peor día, ¿no? Pero de los días que nosotros llevamos aquí haciendo esta cobertura para C5N en exclusiva, la verdad es que hoy fue un día de los peores en cuanto a las alertas por las caídas de bomba en gran parte del territorio israelí. Mira, me gustaría, Gaby, compartir con vos la nota que realizabas con Itzik Horn, que es el padre de Itaí y de Itán, ¿no? Que cuenta el calvario que está viviendo con la desaparición de sus dos hijos. Una nota que vos la publicaste aquí en C5N. Me gustaría compartirla con vos, ¿te parece bien? La compartimos, dale. ¿Cómo no? Nosotros presumimos que están secuestrados, no tenemos ningún tipo de información oficial. El sábado, cuando ingresaron los terroristas y después que avisaron por la televisión que entraron al kibutz que él vive, que es un kibutz que está pegado al alambrado, a la frontera, ya, bueno, y no había comunicaciones, no había manera de... Y cuando ya dijeron que el ejército había tomado control total del kibutz, empecé a llamar y no contestaba. Pero había informaciones que no había comunicación, no había luz, no había internet. Al día siguiente, ya domingo por la mañana, insisto en el llamar y tampoco contesta. No sabes qué pasó, ¿entendés? Yo digo, yo estoy esperando que alguien me llame, ¿sabes qué? Pensemos lo peor, pero que me diga, señor Horn, sus hijos no están muertos. Bueno, por lo menos sé que tengo lo que entró. ¿Ya llegaste a ese nivel de esperar eso? Pero no sé nada. Claro. Y perdón, y si me llaman y me dicen los tiene el Hamas, tampoco es garantía de nada. No, claro. Porque no sé, digamos, si los tiene el Hamas, no son prisioneros del ejército de Suecia, digamos, claro, que la Convención de Ginebra y todas esas cosas. Que se respeten los derechos de los prisioneros. Ellos van a respetar los derechos humanos después que entraron y mataron más de 1000 personas. Y te pregunto, hay mucha especulación con la posibilidad de que el gobierno de Israel realice una incursión con todo, terrestre sobre Gaza. Pero hay mucha gente que le dice, si eso ocurre, las personas secuestradas van a morir. ¿Cuál es tu posición frente a eso? Lo que vos me preguntás es lo mismo que preguntarme si a quién quiero más, a mi papá o a mi mamá. Mirá, entrar a Gaza terrestre es dejarlo de los rehenes. Antes que no había rehenes también es una trampa, porque está todo minado. Y aparte es un laberinto, ¿no? No es un laberinto, no hay manera. Y aparte no es... Primero vos tenés un territorio de 40 kilómetros de ancho, por 70 de largo. Claro. Pero en los lugares de mayor concentración es un laberinto. La Villa 31 al lado de eso es Palermo Chico. Y los están esperando. Ahora, tampoco tenés ninguna garantía que empiecen a exigir que quieren intercambio de prisioneros y Israel se va a oponer y no empiecen a matar a los rehenes. Yo creo que también son cosas que deben estar sopesando. Claro, y este es el punto clave, ¿no? ¿Qué va a reclamar o de qué manera se puede comenzar un diálogo para un intercambio de rehenes? Yo no escuchaba este testimonio desde el más profundo dolor de un padre que no sabe qué ocurrió con sus hijos y tampoco tiene certezas sobre cómo se va a llevar adelante el cambio de rehenes. Recordemos, Gaby, que en algunas ocasiones fue 1 por 2.300 o 1 por 100, porque así se negocia, es muy compleja. Bueno, vos sabés que cuando hablábamos con Richvin, este hombre, le decíamos esto, no le recordábamos el caso de este soldado que fue intercambiado por tantos combatientes del Hamas, y él me decía, bueno, pero él obviamente como padre quiere que se haga cualquier esfuerzo para recuperar a sus hijos, ¿no? Y si se tiene que cambiar por 10.000, que se cambie por 10.000, pero los quiero a mis hijos acá conmigo, ¿no? Y la verdad que uno lo entiende perfectamente. Uno ya, en esto incluso cuando nos desviábamos y empezábamos a hablar un poco más de geopolítica y demás, enseguida después nos volvíamos para atrás y hablamos más de la cuestión humana, ¿no? De que así como este hombre, la están atravesando muchísimas otras familias, 150, 200, no sabemos el número exacto de personas que se encuentran secuestradas por el Hamas en la Franja de Gaza,
Pero aparte de eso, entre ellos entre 13 y 15 argentinos son los que se encuentran en esa condición. A mí me conmovió mucho porque este hombre que veíamos allí es un hombre muy comprometido con la lucha por los derechos humanos, y él me decía que a él le daba mucha cosa explicar que, porque ellos no tienen certeza ni siquiera de que estén secuestrados sus hijos, que la última información que tienen es que en el kibutz donde estaban sus hijos ingresó el Hamas y ellos perdieron todo tipo de contacto y no se sabe nada más de sus hijos. La conclusión obvia es que fueron secuestrados y llevados a la Franja de Gaza, pero están en una situación como de desaparecidos. Y él decía, por su compromiso con los derechos humanos de tantos años, que a él le cuesta usar esa palabra por lo que simboliza para la República Argentina, pero que hoy para ellos es esa situación. Dice, me siento en esa situación realmente, por más que me cueste utilizar esa palabra, porque es una palabra que tiene una connotación muy fuerte para la Argentina y reivindicaba en cierta medida la lucha de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo durante tanto tiempo, y en circunstancias totalmente distintas, hay que marcarlo, circunstancias totalmente distintas. La condición en la que están sus hijos hoy es la condición de desaparecidos. No se sabe nada de ellos, no se sabe absolutamente nada, pero el dato es, saben, la información que tienen es que jamás ingresó en el kibutz donde estaba su hijo con su hermano. En ese momento uno de los hijos tiene 45 años, el otro tiene 37 años. Después de eso no se supo nada. La única tranquilidad que él tenía en cierta medida es que no se encontraron restos de una pelea o sangre en el lugar. Después de eso no se supo más nada, no aparecieron sus hijos entre la nómina de personas que fueron reconocidas como fallecidas, pero por otro lado, hoy por hoy, él tampoco descarta que sus hijos ya estén muertos. Pero bueno, no tiene ninguna certeza al respecto, ¿no? Y en eso también, ¿no? Uno se plantea lo dificultoso que es para cualquier padre estar en una situación como esta, ¿no? Así que no, la verdad fue muy desgarrador, nos parecía muy importante tener su testimonio. Él vive ahí en Ashkelon, justamente donde hoy estuvimos, escuchábamos mientras que hacíamos la nota las bombas que explotaban y demás, y él lo que hacía es pedir que incluso que el gobierno israelí le dé algún mensaje, que todavía no lo habían contactado siquiera, para acercarse, darle una mano o ofrecerse como en algún tipo de ayuda. Por eso me parece que tenía un valor especial su testimonio, ¿no? No, aparte vos lo dijiste muy bien, ¿no? No es momento hoy de hacer análisis geopolíticos desde la humanización de las personas en la guerra, porque hoy me parece que, como todavía siguen los disparos, después llegará el momento de analizar la situación geopolítica, qué fue lo que ocurrió, quiénes deben dar explicaciones. Hoy me parece que con la guerra, digamos, desarrollándose, la parte humana es donde juega el papel principal, ¿no? Las relaciones humanas, los sentimientos, toda la parte visceral es la que entra en juego hoy, porque como vos veías muy bien, están los bombardeos, nos mostrabas que en todo el territorio estaban encendidas las alarmas, había bombardeos, una situación realmente muy, pero muy compleja, y ponerse en la piel de las víctimas, en la piel de los familiares de las víctimas, de un lado y del otro, con la mayor mesura posible, ¿no? Me parece que ahí está el tema. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, Gallego. Yo creo que hay que humanizar este tipo de situaciones, como más de una vez hemos hablado también, ¿no? De cuando Israel ataca a inocentes en la Franja de Gaza, y lo hemos hablado más de una vez en este programa. La verdad es que también hay que denunciar cuando un grupo como Hamas termina masacrando personas inocentes, civiles, o como se contaba, el tema de esta matanza que hubo de bebés en un kibutz, el secuestro de personas, digamos. Es tan condenable una cosa como la otra. Vos mencionabas las imágenes que se vieron en las últimas horas de la Franja de Gaza, de papás perdiendo a sus hijos o llevándolos desgarradamente a un hospital. La verdad es que la violencia es repudiable de cualquier lado, y obviamente uno, cuando siente que los inocentes son los que pagan, bueno, no puede más que solidarizarse con esas víctimas, ¿no? No, y aparte vos te dabas la cuenta de la imagen de este padre llevando
evacuando a sus hijos, cuando él le quiere dar consuelo a su hija, la empieza a abrazar y dice, no tengas miedo, no tengas miedo, y él la quiere proteger, y vos pensás, ahí ves lo vulnerable que es el ser humano frente a bombas que van cruzando, misiles que van cruzando, antimisiles que van intentando alcanzar a los misiles que ingresan, y vos ves que es todo aéreo y todo lo que sube baja, y no sabés cómo va a caer, si va a caer completo el misil que va a explotar o no, o serán restos, esquirlas de los misiles, que es hierro candente que cae del cielo, que es tan peligroso como el misil, porque son como balas. Entonces vos ves todo esto y te preguntás, bueno, ¿y esto va a ser toda la noche, va a ser todo el día? Es tremendo. Sí, sí, de hecho yo te digo que hoy hubo un momento donde se hizo eterno esto, porque era un bombardeo tras otro y uno, digamos, sentía que cada vez quedaba menos lugares para protegerse. De hecho, le contaba esto, ¿no? Cuando ocurre la segunda vez que suena la sirena, nosotros nos terminamos metiendo en un departamento que era una peluquería, en realidad, que tenía todos sus vidrios rotos, justamente por una explosión anterior, ¿no? Entonces, la verdad es que uno cuando ve esa situación y piensa en las personas que todos los días viven de esa manera, de un lado y del otro de la frontera, ¿no? Lo cual te dice lo terrible que es todo esto. Muchas veces, quizás cuando las cosas se ven a la distancia, se pierde esta dimensión humana, ¿no? Y cuando vos estás en el territorio, o en vos, Gallego, has cubierto muchísimos hechos en el territorio y sabés el dolor. Yo recuerdo también muy bien la cobertura que vos hiciste cuando fue la voladura de Río Tercero, y bueno, y que se perdía, más allá de todo lo sospechoso que había sido esa voladura en torno a la venta de armas por parte del gobierno de Menem a Ecuador y Croacia, cuando vos hiciste esas crónicas, lo que había atrás era un dolor humano desgarrador. Y cuando se pierde la dimensión de la tragedia humana, es cuando se deshumaniza absolutamente todo y se naturaliza algo que no se tiene que naturalizar, como es la guerra, ¿no? No, pero por eso está bueno, como vos decías, humanizarlo, ¿no? Y reflejarlo en testimonios, para que se conozca de un lado y de otro lo que viven, lo que padecen aquellos que están en el territorio. Un territorio totalmente hostil, una guerra que tiene siglos y siglos, una pacificación que va a ser muy compleja, no se sabe cómo va a ser la reacción del mundo occidental y del mundo... Te escucho, Gaby, te escucho. Sí, no, nos tenemos que mover, nos pide acá la policía, vamos a movernos un cachito hacia afuera del cerco porque nos habían permitido ingresar para poder hacer esta salida, pero vamos a ir acá nomás, a unos metros detrás del cerco perimetral para seguir con esta conversación, con este informe, pero bueno, habían tenido la gentileza de dejarnos pasar para poder hacer esta salida. Así que bueno, thank you very much. Lo que, bueno, nos pidieron que nos vayamos. Esto suele pasar en los lugares donde se ha producido algún tipo de impacto en la bomba, y nos pasó ayer en vivo también con vos, Gallego, no sé si recordarás. Y sabés que, ¿por qué nos pasó ayer? Después nos enteramos cómo venía la historia, que nos pidieron bajar la cámara en un momento, y eso fue porque estábamos, mientras ese pisuto paneaba, ¿no? Pañó un edificio que es el edificio del Estado Mayor Conjunto, el lugar donde se toman todas las decisiones militares de Israel. Y entonces, obviamente, y de hecho les cuento, hace un ratito en ese edificio estuvo reunido Netanyahu con los principales referentes de la oposición, creando una especie de gobierno o gobierno de crisis sería en realidad, y repartiendo ministerios entre las otras fuerzas políticas para tener la unidad que necesita frente a la coyuntura política y de seguridad que se avecinan. Bueno, ayer nos pasó lo mismo, estábamos haciendo la salida con ustedes cuando vino la policía, vinieron los militares en ese caso y nos pidieron que no filmemos más, y era porque estábamos filmando un edificio que es el edificio de máxima seguridad del Estado Mayor Conjunto. Pero bueno, aquí seguimos, no sé si ustedes me están escuchando. Perfectamente bien, Gaby. Dame un minuto, descansá un segundo, que pegue un último momento, por aquí vos sabés que el dólar se ha disparado, hay operativos en la City porteña. Vamos con un último momento.